Ayer se cumplían 50 años de un proceso que seguramente aceleró la historia. 50 años del juicio de Burgos, que derrotó al régimen anti-Europa, al régimen franquista, y que galvanizó, como decía el otro día el Correo, a los sectores que apostaban por la violencia en el País Vasco. Pedro Ontoso, ¿no? Buenos días, Pedro. Bueno, buenos días, Agustín, ¿qué tal? Bueno, a propósito de esto, del proceso de Burgos, ya tienes el libro por ahí, ¿no? Creo que el título es ETA, yo te absuelvo, el papel clave de la Iglesia en el proceso de Burgos. ¿Cuál fue el papel de la Iglesia en este proceso? Porque creo que fue muy importante, Pedro. Bueno, yo creo que fue un papel clave que se ha destacado poco, ¿no? Y es que, como bien sabes, ahí en el juicio de Burgos, en el banquillo, había dos sacerdotes, estaba Julen Calzada y estaba Yone Chávez. Solamente por eso, por la existencia de dos sacerdotes, el juicio se podía haber celebrado a puerta cerrada, porque así lo exigía el concordato que habían firmado la Santa Sede y el gobierno franquista en 1953. Pese a eso, pues la Iglesia, en concreto el obispo de Bilbao en ese momento, que era Ciudadela, y el de San Sebastián, que era Argaya, y también el cardenal Tarancón, se movieron ante la Santa Sede y tocaron a muchas puertas para que aquel juicio, que no pudo evitar que fuera un juicio sumarísimo, sin embargo fuera a puerta abierta, ¿no? El hecho de que fuera a puerta abierta pues produjo una cuestión fundamental, y es que los que ahí fueron procesados pudieron denunciar torturas, pudieron denunciar la situación del pueblo vasco en ese momento de opresión, la represión de la dictadura, y aquello tuvo un eco internacional. Yo creo que eso es básico para entender lo que pasó allí aquellos días. Yo tengo un amigo que fue contertulio mío, alguien a quien conozco hace muchísimos años, que fue condenado a 2 condenas a muerte y 30 años de prisión. Eduardo Teo Uriarte. Teo, Egunon, buenos días. Buenos días, Perico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, tratando el tema ya bastantes días, ¿no? Claro. Evidentemente tuvo que ser un hecho muy importante, porque si no, no se entiende que todavía tenga la repercusión mediática que tiene. Bueno, todo aquello, Teo, empieza con el asesinato de Melitón Manzanas. A ti te detienen, creo, en Picos de Europa, en Mogrovejo, ¿no? Por ahí. Sí, me detuvieron, creo que el 11 de abril del 69 en Mogrovejo, rodeados por muchos guardias civiles y la Brigada Político-Social de Bilbao. Allí cayó herido Enrique Gesalaga. Cuando le cachearon, un policía que estaba muy nervioso disparó y le atravesó el pecho. Y bueno, y luego nos tuvieron en comisaría muchos días pasando las de Caín. Y finalmente los militares iniciaron el proceso que acabaría año y pico después, el 3 de diciembre del 70, en Burgos, el sumarísimo 3169. Oye, Teo, tú recuerdas, me imagino que tienes la visión, digamos, de lo que era aquel juicio, aquella sala, ¿no? No se te olvidará probablemente jamás. Hombre, los años hacen olvidar bastantes cosas, ¿no? Por eso lo de la memoria siempre hay que ponerlo entre paréntesis, ¿no? Es una referencia necesaria, pero a veces engañosa, ¿no? Sí que recuerdo la sala, recuerdo cómo nos metieron en una especie de foso, porque detrás de nosotros había muchos policías en unos asientos más altos para que evitáramos poder ver al público y hacer gestos a los familiares que estaban allí. Y luego, bueno, estábamos a los pies del tribunal, unas escaleras más abajo, y luego los abogados estaban a la derecha, y estaba Perico, y una serie de observadores, entre los que estaba Gisela Halimi, estaban a la izquierda, y en el centro el tribunal. Tú recuerdas, es que leí el otro día, me hizo, digo, gracia entre comillas, que vaya momentos, que Mario Neindía en un momento determinado se levanta y grita, "Gora Euskadi, askatuta". ¿Es verdad que en ese momento los militares sacaron los sables? Sí, es cierto. Lo sacó Trancuso, y creo que otro también lo sacó. Y además Mario, muchos años después, lo recordaba con bastante guasa y decían, eran los malos de la película que en su cobardía se escondían detrás de una espada que evidentemente no iban a usar, ¿no? Esto se lo tomó con los años con sentido del humor, y la verdad no dejó de ser ridícula aquella escena, puesto que estábamos absolutamente
aplastados por los policías que se nos echaron encima, con lo cual poca gaita para sacar un sable, ¿no? Pero claro, esto estaban para hacer numeritos de ese estilo. Teo, ¿tú pensaste realmente que os iban a matar? Sí. Yo cuando vi que a 3 nos echaban 2 penas de muerte y el resto quedaba con una, yo dije, bueno, Franco nos conmuta una pena de muerte y nos deja otra a 3 para semicumplir lo que parecía que era intención del tribunal, que era dar un escarmiento, ¿no? El otro día... Afortunadamente, como ha hablado antes Pedro, en las presiones que existieron, y que el hecho de que por primera vez la Iglesia Católica se desengancha de la teología que era el régimen, ejército, movimiento e Iglesia, esos comportamientos y las presiones que existieron, pues bueno, hizo posible que no corriera la sangre. El otro día leí una conversación entre Xavier Izco de la Iglesia y tú, en el que comentabais, se quedaron con ganas de ejecutarnos. Pues sí, es posible. No todos los del franquismo. Ya el franquismo estaba descompuesto, ¿no? Pero los que sí habían organizado el circo, que eran los militares del sector del CSED, dirigido por el teniente coronel San Martín, aquellos se quedaron con las ganas, vista la arrogancia que demostramos. Qué remedio, si nos habían puesto un escenario magnífico, qué remedio que mostrarnos arrogantes, ¿no? Vista la arrogancia, tenían que escarmentarla y no pudieron. Y en ese sentido sí que los militares inmediatamente responsables del proceso se quedaron, yo pienso, con las ganas. Oye, ¿qué te parece estos que han salido ahora, Teo, los jubiletas que han salido del ejército diciendo que hay que matar, que habría que fusilar a 26 millones y pico de hijos de puta? Y ¿a ti qué te ha parecido esto de fusilar? Aparte que habría que conseguir tantas balas, pero bueno, la melonada esta, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, uno que va siendo viejo se da cuenta de que el Alzheimer y el Parkinson obliga a decir muchas tonterías, ¿no? Pero de entrada, en principio, no me lo creo que fuera así, salvo que unos cuantos en una borrachera lo hicieran, ¿no? Pero a estas alturas venir con esa melonada, pues me parece absolutamente provocador. No sé quién estaba deseando esa provocación, la verdad, no lo sé. Teo, ¿tú crees que este juicio, el juicio de Burgos, del que ayer se cumplían 50 años, reforzó de algún modo el papel de ETA? Hombre, ETA sale absolutamente reforzada. Yo diría que garantizada luego con otro acto más, que fue el asesinato de Carrero Blanco, el magnicidio del presidente de gobierno, ¿no? Pues ETA quedó garantizada para sobrevivir, salvo una especie de catarsis cuando llegara la democracia y la amnistía, que no se produjo. Pero ETA surgió ahí, bueno, no lo digo yo, lo dice Gurutz Jáuregui, lo dicen casi todos los historiadores y politólogos que han estudiado el fenómeno del proceso de Burgos y del atentado a Carrero Blanco. Surge la ETA que después va a tener presencia hasta hace muy pocos días, ¿no? Fuertes presiones internacionales en aquel juicio, detrás de aquel juicio. ¿Vosotros os enterabais de algo, Teo, cuando os tenían ahí encerrados? Sí. Hombre, a través de los abogados, como Pedro que está aquí y otros, pues cuando íbamos a comunicar, apenas preparábamos las defensas. Lo que hacíamos era enterarnos de lo que ocurría fuera, ¿no? Y aunque no nos enterábamos de todo, el hecho de que supiéramos que el secretario general del Partido Comunista había ido a la manifestación de París y que los líderes de los sindicatos estaban todos allí, pues nos hacía medir que esas manifestaciones tenían que ser tumultuosas para que estas personas se comprometieran de una manera tan descarada en la defensa de nuestras vidas y en la crítica al franquismo. Pedro Ontoso, cuéntame, pregúntale, dime cosas. Bueno, quería saludar a Teo Uriarte, que me atendió aquí ¿qué tal estás? Hace unos meses. Precisamente, fíjate, el título del libro, ETA yo te asuelvo, está sacado de una conversación con Teo y de algo que también él cuenta en sus memorias, contó en su día, ¿no? Y es pues eso, una conversación con un sacerdote que cuando Teo Uriarte le presenta un poco sus retilgos morales, ¿no? En ese momento, porque estamos hablando de que la religión estaba un poco en la médula del pensamiento de aquellos primeros etarras, ¿no?
De todos. La iglesia era un espacio de resistencia, ¿no? Y entonces, pero yo lo amplío un poco más, ¿no? No solamente es la conversación de un sacerdote con un miembro de ETA de esos momentos, sino que yo creo que la propia sociedad vasca en ese momento absolvía también a ETA y absolvía un poco a aquellos que estaban un poco en la resistencia contra la dictadura, contra el franquismo. Parece a mí, ¿no, Teo? Sí, no solamente la sociedad vasca absuelve, es que el trato que recibían nuestros padres inmediatamente después en Cáceres y luego ya más tarde en Córdoba, en aquellos años del franquismo, por gente, bueno, los que no eran afectos al régimen, bueno, eso era evidente, pero personas que incluso tibias, indiferentes, mostraban un respeto hacia nuestros familiares que era impresionante, porque ETA se había convertido en lo que Rodrigo Labuénaga y Gurruchaga dicen, se habían convertido en el lenguaje del silencio, ¿no? La España frustrada y harta de dictadura encontraba un escape en estos chavales que habían hecho la machada de lo de Burgos, ¿no? Aquello, el chiste de Peris que apareció, que fue censurado, que decía, está demostrado que el hombre viene del pez porque al menos los vascos tienen muchas agallas, ¿no? Bueno. Oye, Teo, me estaba acordando del secuestro del cónsul Bale, que fue, como decía el otro día el periódico, un alarde de propaganda que desconcertó al banquillo, ¿no? En aquel comando que capitaneaba Eustaquio Mendizábal, Chiquía. ¿Vosotros vivisteis aquello también? Sí, esto en principio, bueno, con reticencias. Luego vino José Antonio Echavarrieta y nos paralizó a todos. Nos dijo, si vosotros hubierais estado en la calle, hubierais hecho lo mismo por los que estuvieran en las condiciones que vosotros padecéis, ¿no? Y pum, punto, a callarse. Bueno, lo que... Sí, dime. Pero fue impresionante porque en un principio, pues determinados medios internacionales lo pusieron muy mal, ¿no? El Times y tal lo puso mal, ¿no? Un crimen y un error lo llamaron. Bueno, pero el régimen empezó a mostrar la cara tan de los años 40, la cara más reaccionaria, oscura, más fascista, sí, ¿no? Que joder, y luego sale Monzón y sale un cura de intermediarios y sale gente normal ahí interviniendo y la opinión pública se pone a favor del secuestro, ¿no? Hasta tal punto que el secuestrado, el pobre, se escapa del sitio donde estaba guardado y llega a la taberna del pueblo y los del pueblo lo cogen y pum, y lo devuelven al sitio donde estaba el hombre secuestrado. Aquello me río por no llorar, porque tuvo que ser, vamos, tragicómico, ¿no? No, pero... Sí, si me permitís, hay un inciso. Precisamente el cónsul alemán estuvo secuestrado y retenido en una casa de Maulen, algo de Maulen, pero estaba en la parroquia del sacerdote del pueblo, ¿eh? Estaba en la casa del sacerdote del pueblo, eso es así. Eso no sabía, pero lo que sí es demostrativo del apoyo que tenía todo lo que rodease el proceso, incluido el secuestro, que el cónsul aparece en Wiesbaden, es decir, que tiene que atravesar toda Francia y entrar en Alemania, lo que supone una actitud de colaboración por parte del gobierno francés y del gobierno alemán. Es decir, que era una vergüenza para el régimen encontrarse con unos gobiernos vecinos que salían con los secuestradores, ¿no? Bueno, el desprestigio que padeció no solamente el régimen, sino toda la prensa que orquestaba el régimen, la tremenda crisis que padeció la ABC en esos momentos, que prácticamente se rompió la redacción por la mitad, ¿no? Bueno, esto se produjo una situación de crisis tremenda en el régimen provocada por un órdago que echaron un sector de los militares que les salió de pena. Bueno, yo, mira, el juicio, por lo menos, después o la condena, lo único bueno, entre comillas, fue que te enseñó España. Burgos, Córdoba, Cáceres, ibas de prisión en prisión. Pero no veías nada. Hasta la amnistía del 77. Cuando os dicen que os van a amnistiar, ¿tú recuerdas qué piensas en ese momento? Dices, esto no puede ser verdad, ¿o qué? ¿O dices, coño? No. Bueno, ya nos habían dicho que podíamos ser expatriados, extrañados, era la palabra rara, ¿no? Y había un jefe de servicios en Córdoba,
la saga de los... él era riojano, de la saga de los Barberito. Y yo iba por el pasillo, creo que a la biblioteca, sin afeitarme en 5 días o así, como normalmente estábamos en la cárcel, y me dice: Uriarte, ha venido el fotógrafo, tiene que ponerse ahí en esa pared que le van a sacar una foto. Yo digo, ¿cómo una foto? En plan rebelde. A mí no me saca una foto nadie. Y me dice el jefe de servicio, me dice: no sea tonto, Uriarte, que es para salir a la calle. Joder, me puse en la pared, no me acordé que estaba sin afeitar, con una camisa sucia. Qué bueno. Inmediatamente la mejor foto de tu vida fue esa. La pues mejor sí, foto de tu vida. Además, tuve el pasaporte durante muchos años y ahora ya no sé dónde lo tengo, ¿no? Y tengo una sonrisa como de alma cándida que le dice San Pedro: oye, pues pasa por aquí, que te dejamos, ¿no? Oye, como diciendo: ahí va Dios, si ahí está el cielo, ¿no? Oye, Teo, tú tú ingresas en ETA con 19 años, y cuando el juicio de Burgos, ¿qué tenías? ¿25? Cuando el juicio de Burgos 25 y me detuvieron con 23. Con 23 te detuvieron. Bueno, oye, y de toda aquella gente, evidentemente con Mario no, que en paz descanse, pero con los, digamos, vivos, con Joaquín, con Xavi, con Larena, con tal, ¿os habéis encontrado después de aquello? Pues mira, lo serio es que las relaciones han sido muy pocas, teniendo en cuenta que este país ha vivido esta tragedia, los posicionamientos políticos han sido muy divergentes, ¿no? Con Larena me encontré en Vitoria hace 4 años y estuvo cariñosísimo, y yo me alegré una barbaridad de encontrarme con él. Santurzano. Y con Íñigo sí que he mantenido alguna relación, porque alguna vez me ha llamado por alguna cosa y luego yo también le he llamado y tal. Y con Íñigo he mantenido alguna relación. Con Víctor Arana, que también murió, pues tuve alguna relación. Pero, bueno, no digamos con Mario. Con Mario nos soportábamos mutuamente en la cárcel y después de la cárcel. Y después, ¿no?, en Euskariko Esquerra y con Juan Mari Vandrés, claro, que fue abogado también allí. Sí. Qué bueno. Oye, pues, sí, dime. La verdad es que hemos vivido una tragedia sin duda. Y las separaciones personales han sido lo que ha marcado nuestro devenir personal respecto a los que fuimos compañeros en Burgos. Bueno, pues 50 años te contemplan, Teo Uriarte. Ojalá que sigas tan bien, con la cabeza tan bien amueblada, y que nos puedas seguir contando, no este ya es un testimonio relatado, ¿verdad?, como tú decías en innumerables ocasiones, pero que vengan mucho mejores de ahora en adelante. ¿Estás bien de salud, no, Teo? Sí, me he salvado de esta me he salvado. Estoy bastante bien. Dentro de los achaquillos normales de uno que tiene ya 75 años, ¿no? Bueno. Pero yo pienso estar aquí hablando del centenario del proceso de Burgos, ¿eh? No, y yo entrevistándote. Bueno, que además un bichito de nada se va a llevar a una persona que fue condenada a 2 condenas de muerte y 30 años de prisión. Bueno, es que de facto yo tengo 50 años, yo no tengo 75. Claro. Empiezas a contar desde allí. Estaría bueno. Teo Uriarte, de verdad que ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias. Un saludo a los dos. Venga, un saludo. Gracias. Un saludo. Agur, Teo. Bueno, muy bien. Oye, antes de despedirnos, Pedro, muchísimas gracias por la producción, digamos, que me has hecho para localizar a Teo. Y por otro lado, hablar de tu libro. ¿Cuándo sale ETA, yo te absuelvo? Bueno, pues el libro está ya casi a una puerta de la calle, porque está ya en la imprenta. Yo tengo ya, ayer a la tarde me llegaron los primeros ejemplares, y lo voy a presentar el día 17 a las 7 de la tarde en la biblioteca de Barreta, en el casco viejo de Bilbao. Estupendo, pues ahí estaremos, y aunque haya poca gente, yo desde luego me cuelo, y para que me dediques uno de los ejemplares. ETA, yo te absuelvo, el papel clave de la Iglesia en el proceso de Burgos, que firma este profesor, periodista y buen amigo que es Pedro Ontoso. Un genio. Cuando has dicho, Pedro, el 17, imagino 17 de diciembre de este mes en curso, ¿no? 17 de diciembre, sí. El 17 de diciembre. Daros cuenta que, bueno, que al final lo que es la agenda del juicio empezó el día 3, efectivamente, aunque el día 1 fue cuando secuestraron a Bale, luego acabó el 9, luego el indulto, la condena se anunció el Día de los Inocentes, el 28, y el indulto se produjo la víspera de Nochevieja, el 30. O sea que es todo el mes de diciembre, ese mes de diciembre histórico que se vivió un poco a sangre y fuego, ¿no? Pues la fecha es perfecta y volveremos a hablar de tu libro, como decía el difunto Umbral. Y gracias
con mayúsculas a Agustín, a Pedro y a Teo por este documento que habéis ofrecido, que es magnífico. Gracias a Pedro. Magnífico. Y el testimonio de Vamos, guardar. Pero de para guardar. guardar el podcast, porque se podía haber estado escuchando horas, porque a todos nos trae recuerdos, aunque fuéramos niños en aquella época, luego lo hemos leído y la verdad es que lo habéis expuesto maravillosamente bien. Enhorabuena. Gracias, Pedro, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Pedro, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Pedro, un abrazo. Muchas gracias.